Abramos el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Estamos, como sabéis todos, en el programa de reflexiones sobre el Sermón de la Montaña, capítulo 6 del Evangelio según Mateo, versículos 25 al 34. Leo en la palabra del Señor y dice así: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, a fuerza de afanarse, añadir a su estatura un solo codo? ¿Y por qué os afanáis por el vestido? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, en medio de todo su esplendor, se vistió como uno solo de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no lo hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque todas estas cosas las buscan con afán los gentiles. Pues vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia inquietud. Le basta a cada día su propio mal. El hombre es un ser que valora su entorno y es un ser que piensa en su futuro. ¿Es malo eso? No. Debe ocuparse el hombre por buscar una posición social, si es posible mejor que la que tiene hoy. Debe pensar en lo que va a comer, en los bienes que necesita para mañana. Debe pensar en cómo va a vestirse en el futuro. Debe. ¿Es incorrecto eso? No necesariamente. Pero lo que Cristo está buscando aquí es despejar para los creyentes un problema personal que muchos tienen o tenemos, que es la inquietud, los afanes, es decir, una situación de tensión que te impide disfrutar de paz, de seguridad y de gozo cuando tú miras lo que viene por delante, el futuro que, humanamente hablando, desconoces. Hay tres cosas aquí. Primeramente está la advertencia de Cristo. Yo os digo, no os afanéis. En segundo lugar está la evidencia. Cristo pone delante en qué consiste ese afán. Porque tal vez alguno dijese, no, yo no me afano, no me inquieto por lo que viene. Pero Cristo le va a hacer reflexionar. Y finalmente está también la amonestación. Primeramente, la advertencia. Es una advertencia enfática. Versículo 25. Os digo, no os afanéis por vuestra vida. Ahora nota cómo arranca el versículo. Por tanto os digo. Esto vincula lo anterior. Lo anterior estaba diciendo, no estés procurando riquezas en la tierra, no te afanes por esto, vive de otra manera. Por consiguiente, por todo cuanto yo he dicho en esta enseñanza, hasta aquí, dice Jesucristo, no os afanéis por vuestra vida. La amonestación es muy clara. No está hablando de preocuparse en el sentido sano de la palabra, sino de afanarse. El Señor prohíbe la ansiedad por el futuro que conduce a la angustia. No prohíbe pensar en las cosas propias de la vida, ni prohíbe tampoco pensar en cómo conseguirlas. Prohíbe la ansiedad que atormenta, porque la ansiedad es una evidencia de falta de fe. Mira el versículo 31. No os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos
¿O con qué nos vestiremos? No hay seguridad para el futuro. Y esto es lo que Cristo está procurando corregir aquí. Está procurando corregir la ansiedad que atormenta. La ansiedad priva del gozo y produce perturbación de espíritu, como ocurría con Marta. Ahí tienes a Marta, procurando con diligencia servir. ¿Era malo lo que hacía? No. Claro, era menos espiritual que María. Yo tengo que tomar con mucho cuidado lo que digo, juzgando a otros. Marta estaba preocupada porque Cristo había llegado con los discípulos, 13 personas en la casa, había que darles de comer. No había una situación como hoy que puedes poner el horno a funcionar y puedes asar una carne o hacer una cosa rápida. Era un problema que ella tenía y procurando servir estaba inquieta, angustiada por cómo saldría todo esto. No le reprende por servir, le reprende por inquietarse. Y dice, mira, María está escogiendo algo. No se preocupa tanto de la comida como tú, pero está preocupándose de algo que es no temporal, sino eterno, que es la enseñanza que yo estoy dando. La causa del afán, ¿cuál es? Nota el versículo. No os afanéis por vuestra vida. Es decir, por las cosas que ocurren y que son propias de la vida. Para el creyente, su vida está en la mano de Dios. Dios, dice el salmista, sustenta mi suerte o sustenta mi herencia. Es decir, en esa expresión, Dios está cuidando de mí. El apóstol Pablo dice que Dios está ocupándose en que todas las cosas sean conducidas para bien, para aquellos a quienes Él está amando. Y la promesa de Dios la tengo también en el Nuevo Testamento. En Filipenses 4:19, Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, de acuerdo con sus riquezas en gracia en Cristo Jesús. La ansiedad hace olvidar la promesa divina. La ansiedad hace estéril la oración. Ahora, nota los objetivos de la inquietud. Primeramente, por el sustento cotidiano. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Buscar medios para subsistir no solo es lícito, es obligatorio. El apóstol Pablo escribe la carta a los tesalonicenses y le dice a los tesalonicenses, entre vosotros hay algunos vagos que están aprovechando una aparente espiritualidad, hablando de la venida del Señor, para buscar en vuestras casas el alimento necesario. Y en la segunda carta es muy duro en este sentido y le dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Ahora, ¿Dios nos ha dado todo o no? Sí, porque nos ha dado a su Hijo. Y si Él nos dio a su Hijo, ¿acaso no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Dios no promete abundancia, pero lo que Dios promete es darnos lo necesario para cada día. Esta es la experiencia del salmista. El salmista dice, viendo atrás, posiblemente en su vejez, dice estas palabras, no he visto, he sido joven, me he envejecido y no he visto justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Es posible que alguien que está viendo el programa diga, pero yo conozco una persona que servía bien al Señor, que era el apóstol Pablo y dice que padeció necesidad. Bueno, cuando Dios permite una experiencia de necesidad es por alguna razón, pero la regla general es que Dios se ocupa de nuestras necesidades. Comida, alimento, bebida. Segunda preocupación, vestido. Ahí tienes el versículo, ¿o qué habéis de vestir? Y el mismo Señor responde a ese afán de esta manera, ¿no es la vida más que el alimento? Y el cuerpo no es más que el vestido. Es decir, si los asuntos principales Dios está al control y cuidándolos, que es la vida y el cuerpo,
también va a cuidarse de lo que necesita la vida para subsistir y de lo que necesita el cuerpo para estar confortable. Me imagino, permitidme dejar volar un poco mi imaginación, porque voy a hablar del segundo punto, cuál es la evidencia en la enseñanza de Cristo. Ahí están los discípulos. Algunos habían dejado todo para seguir a Jesús. Ahí están los fariseos y las personas que habían venido para escuchar al Maestro. Ahora, lo que dice el texto bíblico es que el Sermón de la Montaña, aunque está dado para todos, era específicamente una enseñanza para los discípulos. Mira el capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, se acercaron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba. Ahí están los discípulos. Están sentados en el campo. Y Dios dice, tenéis que aprender esta lección. Y sé que simplemente por las palabras que acabo de deciros no la vais a aprender. De manera que voy a mandaros a 2 escuelas. En primer lugar, os voy a enviar a la escuela, al colegio, a la universidad de las aves. Y dice, mira las aves del cielo. En el tiempo en que se pronuncia el Sermón de la Montaña, hay lirios en el campo, quiere decir que es primavera, y las aves vienen. En ese tiempo están presentes en el aire. Sus cantos se pueden escuchar, son más grandes, son más pequeñas, son de distintas formas, pero dice, mira las aves. Y mira la variedad de alimento y vestido que hay para cada una de ellas. Hay una observación requerida. Ellas no hacen nada para alimentarse, pero Dios las está alimentando. Yo quiero preguntarte, ¿has visto hoy los pájaros? Bueno, si no los viste hoy, ayer, cualquier día de estos, ¿has visto los pájaros? ¿Has salido tú para darles de comer todos los días para que se alimenten? No. Los pájaros viven sueltos, las aves viven sueltas. Dios se ocupa de ellas. ¿Por qué? Porque son sus criaturas. ¿Y vosotros no sois más importantes para Dios que las aves? ¿No sois acaso hijos del Padre? ¿No ha dado a su Hijo por amor de vosotros? Por tanto, aprended en la escuela de las aves ¿a qué? A depender de Dios. Confiad vuestra estabilidad futura al Dios que provee para vosotros. Porque hay una inutilidad en la inquietud, versículo 27. ¿Quién de vosotros podrá, a fuerza de afanarse, añadir a su estatura un solo codo? Bueno, sabéis que hay 2 formas de traducir este versículo. Una de ellas es, ¿quién podrá añadir a su estatura? Es decir, yo mido lo que sea, ¿quién podrá añadir unos centímetros más? Nadie. Pero más bien está hablando o refiriéndose a la estatura en cuanto a edad, a tiempo de vida. ¿Quién podrá esforzarse por sí mismo para añadir un poco más a su vida? Nadie. La respuesta a esta pregunta retórica es nadie. Entonces, tened en cuenta que el afán no es buen conductor, ni trae buena recompensa. Ahora hay algo más. Después de hacer esta advertencia y de decirles en una forma muy sencilla que lo que está fuera de tu control está bajo el control de Dios y por tanto no debe haber inquietud, sino que debe haber confianza. Tal vez Cristo vio la cara de los discípulos y dijo, no aprendieron todavía la lección. De modo que los toma y los manda a la escuela, a la Universidad de las Flores. Versículos 28 y 29. ¿Por qué os afanáis por el vestido? Considerad los lirios del campo cómo crecen. No se fatigan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, en medio de todo su esplendor, se vistió como uno de ellos, sentados seguramente sobre los lirios. Si hay algo hermoso, es esas pequeñas flores blancas o blancos y azulados
que están en las praderas de las lomitas que hay en torno al mar de Galilea en primavera. Te sientas, caminas por la pradera, pisas esas flores. Pero hace una advertencia el Señor. Primero, ellos no trabajan para vestirse, no hilan. ¿Quién las viste? Las viste Dios. Y esto está enseñándonos, Dios está enseñándonos no a fomentar la desidia por el trabajo, ya hablé de esto en el punto anterior, sino descansar en que Dios traerá la provisión para cada día y elimina de esto la preocupación angustiosa de cómo se vestirá uno en el día de mañana. Dios manifiesta a la vista de los discípulos el ropaje espléndido de unas flores que se secan, que son pisoteadas. Y dice, si ellas que no han hecho ningún esfuerzo personal, Dios las vistió de esta manera, Dios va a darte a ti lo necesario para tu vestido, para tu cobertura, conforme a tu propia necesidad. Hay una confirmación en el versículo 30. Los mandó a la escuela de las aves. ¿Aprendieron? Yo no lo sé. Los mandó a la escuela de las flores. ¿Aprendieron? Probablemente estén reflexionando sobre la enseñanza de Jesús. Y ahora el Señor les dice, no os afanéis pues, de manera ninguna os afanéis, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué vestiremos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque todas estas cosas las buscan con afán los gentiles. Es decir, los que no tienen a Dios están angustiados por el futuro y angustiados también por el presente. Pero vosotros no, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ¿qué? De estas mismas cosas. Dios sabe que tenemos necesidad, y la evidencia de que tenemos necesidad es que Él dio a su Hijo para resolver el primer problema nuestro, para resolver el problema del hambre y de la sed espiritual. El que viene a mí será satisfecho en cuanto a sed, y yo soy el pan de vida que descendí del cielo para dar alimento. Por tanto, hablando espiritualmente, Dios ha hecho una provisión admirable, pero al mismo tiempo el Señor nos dice que lo que el hombre nunca puede alcanzar por esfuerzo propio, Dios tiene provisión para él. ¿Por qué? Porque vosotros sois sus hijos. La confirmación del versículo 30 es admirable. La hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres de qué? De poca fe. Es decir, dejaros de angustiaros o dejar de angustiaros por la provisión de alimento, por la provisión de vestido. No dice que no lo procuréis, dice que no os inquiete, que no os angustie esto, porque Dios puede dar al hombre lo que el hombre por sí mismo no puede alcanzar. Vosotros sois más importante que la hierba para Dios y más importante que las aves. Ahora, la fe acude a Dios para encontrar descanso. Capítulo 11 de este Evangelio, lo tenemos cerca del pasaje abierto, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. El camino para eliminar la inquietud es acudir a Dios. Y como dice el apóstol Pedro en la carta primera, capítulo 5, versículo 7, poner toda vuestra ansiedad en el Señor. La fe demanda reposo y quietud. Dios dice, en reposo y en quietud seréis salvos. Por tanto, una persona de fe es una persona que descansa tranquilamente en el Señor, porque Él sabe que el Dios omnipotente actúa para dar provisión a las necesidades de su vida. ¿Cuál es la receta de Cristo para ti y para mí?
no os afanéis, sino ejercitar la fe. Después de este ejemplo de las flores y de la advertencia para no inquietarnos, viene una demanda. Y la demanda recalca la enseñanza, versículo 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Es la exhortación general para dejar la inquietud. El creyente debe mirar al cielo, de donde viene toda dádiva y todo don perfecto, y esperar confiadamente en el Señor, como dice Santiago en el capítulo 1 y en el versículo 17. ¿Sabes que Dios es fiel? ¿Has verificado la fidelidad de Dios? ¿Sabes que el Dios de la fidelidad ha prometido enviar al Salvador a los primeros padres que habían pecado y lo cumplió? ¿Sabes que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos? ¿Sabes esto? Por tanto, si sabes que Dios es fiel, Dios te manda, Cristo te manda, el Señor nos llama a confiar y descansar tranquilamente en Él. Y el Señor pone delante dos estilos de vida. Versículo 32. Porque todas estas cosas las buscan con afán los gentiles. Es decir, el gentil desconoce a Dios, desconoce la fidelidad de Dios, desconoce la relación con Dios y entonces está afanado para suplir las necesidades presentes y futuras por sus propios medios, esfuerzos y recursos personales. Pero el creyente, por contraste, descansa en Dios. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad no de algunas, sino de todas estas cosas. ¿Cuáles son? Comida y sustento. A veces pensamos que el creyente tiene que estar conforme cuando tiene una provisión abundante de comida y tiene también una buena casa donde vivir. Pero el apóstol Pablo dice que con que tengamos sustento, es decir, la comida mínima para pasar el día y un techo para refugiarnos, estemos contentos. Dios provee abundantemente, pero Dios da en su compromiso lo que necesitamos para nuestra vida. Ahora, esto no significa que no haya pruebas y dificultades en nuestra vida. Y esto no significa que a veces el Señor nos prive aparentemente de todo cuanto tenemos. Es el ejemplo de Job. Dios permitió que Job, que tenía tanto, de pronto no tuviese nada, porque Dios sabe, en su sabiduría infinita, lo que es necesario para nosotros. Y nos habla el Señor de la ocupación del creyente, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En la búsqueda de lo que es de Dios debe estar el afán del creyente. No te afanes por vestirte, no te afanes por comer, pero afánate, ocúpate por aquello que tiene que ver con el reino de Dios y con su justicia. Pablo nos dice en Romanos 14 que el reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Justicia es la expresión visible de la vida de santificación. Contrasta con la forma injusta de la vida del hombre que no ha creído y contrasta profundamente con la justicia falsa de los fariseos. Capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Justicia. El gozo es la profunda satisfacción interior que el corazón tiene aún en medio de las pruebas. Las pruebas están por fuera, el gozo está por dentro. Nadie puede privarnos del gozo. Puede ser que no tengamos alegría cuando hay problemas, pero el gozo es la acción del Espíritu Santo que nos comunica
en medio de las circunstancias más adversas, el gozo supremo de Jesucristo, que Jesús tenía en el tiempo en que iba a ser entregado a la muerte. Además de esto, Pablo dice que el reino de los cielos, que es justicia y gozo, es también paz. Y paz es la calma interior que descansa en Dios y remite a Él todas nuestras cargas. Dios solo actúa con tus fuerzas cuando las entregas completamente a Él. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él y Él hará. Es decir, te dará fuerzas, no tus fuerzas personales que no valen de nada para estas provisiones, sino las fuerzas de Dios que sustituyen a las tuyas. Y Dios dice en la Biblia que exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Cuánto de esto es de bendición? Escucha al Señor. Todas las cosas os serán añadidas. Dios da más que aquello que los hijos suyos pueden pensar. Por último, la exhortación final en el versículo 34. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia inquietud. Preocuparse por el mañana es malo, porque tú no puedes arreglar lo que viene. Y añades a las dificultades propias del día otras que tal vez no vengan en el futuro. La misericordia de Dios es nueva cada mañana, por tanto, descansa en la provisión de Dios. El creyente que cree espera en silencio la providencia del Señor. Y Dios manifiesta su compromiso con nosotros en cada momento y en cada día. Una razón importante aquí es que no debe añadirse al presente la inquietud del futuro. Se cuenta que en una ocasión un pastor de una iglesia estaba pasando por un serio problema y uno de su familia vino a su encuentro y le dijo: «¿Cuánto siento que tengas que experimentar esta prueba? ¿Te afecta mucho? ¿Estás inquieto?» Y aquel hombre lo miró y le dijo: «Nunca estoy inquieto, porque yo sé a quién he creído». Que Dios me ayude a mí y os ayude a vosotros a atender esta demanda del Señor. Deja de inquietarte. Descansa tranquilamente en el Señor. Actúa buscando lo que tienes que comer y buscando lo que tienes que vestir, es decir, trabaja para obtenerlo, pero no te inquietes cuando hay problemas que aparentemente no son solucionables por tu esfuerzo personal, porque Dios sabe de cuántas cosas tienes necesidad.